En esta ocasión vamos a hablar sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero no desde el punto de vista del comité, sino cómo participa el comité en las investigaciones de accidentes de trabajo, ¿no? Ese es un tema y el otro es la jurisprudencia, ¿no? Cómo en caso de que ya existe el accidente, sea, digamos, la víctima decide iniciar un proceso de indemnización por daños y perjuicios, vamos a ver qué ha decidido las Cortes Superiores y la Corte Suprema respecto a este tema. Entonces, empecemos. Vamos a ver. Ok, quiero avanzar. Ok. Entonces, el contenido de esta noche va a ser, primero, sensibilizar, ¿no? Yo sé que en esta sesión hay varios integrantes del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo. Entonces es importante poder saber, y todos nosotros, ¿no? Que ya hemos dicho en las anteriores clases, todos los trabajadores, incluso yo ahora mismo y ustedes en su casa, estamos sujetos a peligros y riesgos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un peligro disergonómico porque mi escritorio está tambaleándose. eh, Puedo tener un problema visual, ¿no? Porque por la distancia entre mi computadora y mi vista, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser también mi brazo por el uso intensivo de usar el ratón o el teclado, etcétera. Todos a lo largo de nuestra vida siempre estamos expuestos a peligros y riesgos, ¿no? Y la intención es, ¿qué cosa? Reducir el riesgo, ¿no? Reducir el riesgo al mínimo posible o desaparecerlo en el mejor de los casos, y si no, fijar controles. Todo eso ya lo hemos visto. En el ámbito de trabajo, ¿cómo se controla? Bueno, implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con sus organismos que son el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el empleador, que es el dirigente, es el responsable, el líder de este sistema de gestión. Pero recordemos ese gráfico que era, yo les contaba que era como un reloj, ¿no? Un reloj mecánico de cuerdas y manecillas. Y les decía que cuando algo no funciona, ¿qué pasa? El sistema de gestión no funciona. Por lo tanto, todos somos importantes, trabajadores, empleadores, jefes, todos, ¿no? Contratistas, incluso los propios usuarios, ¿no? Por ejemplo, en un colegio, los alumnos que no tienen una relación laboral necesariamente, pero son parte del sistema de gestión. Y si queremos tener un sistema de gestión eficiente, tenemos que hacer que todos participen en el objetivo de que de tener un entorno de trabajo seguro y saludable. Pero puede ser que a pesar de todo el esfuerzo, o quizás por no hacer todo el esfuerzo, ocurra un evento catastrófico, un evento dañoso, que es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Frente a esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener que investigar. ¿Para qué? ¿Para castigar al trabajador que se accidentó? No, para investigar, para mejorar el sistema, para que no se vuelva a repetir, para que no exista otro trabajador accidentado, o para que ese incidente peligroso no se vuelva a repetir, ¿no? Puede ser que yo hoy día ahorita termine esta clase, me voy a la casa y al día siguiente, mañana que regreso, puede ser que todos mis libros se hayan caído. Ese es un incidente peligroso, que no ocurrió, no hay un accidente, nadie se accidentó, pero pudo ser fatal si yo hubiera estado en ese momento cuando se caían los libros. Entonces, ¿para qué se investiga? Ahora vamos a analizar para qué. Ahora, además, nosotros tenemos que tener claro que esta investigación no es para fijar responsabilidad, no es que, ya, vamos a investigar para ver en qué se equivocó el trabajador para nosotros decir que cumplimos con todo. No, no, ¿por qué? Porque
es muy probable que si uno no hace una investigación seria, puede hay una alta probabilidad que se vuelva a repetir. Y yo les cuento de un caso muy personal que viví hace poco, ¿no? Yo estuve como asesora de una empresa minera en temas de seguridad y salud en el trabajo, y en el transcurso de la negociación colectiva, porque yo estaba como asesora en negociación colectiva en temas de seguridad y salud en el trabajo, eh, ocurrió un accidente, primer accidente. Y bueno, todos dijeron, la empresa dijo, sí, nosotros somos comprometidos en el sistema de gestión, hicieron sus investigaciones y dijeron, no, es responsable el trabajador. Dije, "Bueno". Segundo, hubo un incidente peligroso, que me acuerdo mucho que fue una camioneta de esto del sector minero que son inmensos, que cada pala levanta 5 toneladas, no me acuerdo cómo le llaman. Y media una llanta entera estaba volando en el precipicio. Dije: "Bueno, se está repitiendo el evento". Seguramente, y en mi cabeza dije: "No se está haciendo una buena investigación". Y el tercer suceso, adivinen quién se accidentó y lamentablemente mortalmente, el jefe de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros no nos tomamos en serio las cosas, puede ser que nosotros mismos luego seamos las víctimas, como pasó en ese caso. Por eso es importante hacer unas investigaciones completas, no solamente para decir quién es el responsable. El objetivo de una investigación no es fijar responsabilidades, es identificar qué parte del sistema de gestión no está funcionando, ¿para qué? Para mejorar. Y eso hay que tener en claro desde el inicio. Finalmente, estudiaremos, ¿no?, algunas casaciones o sentencias de segunda instancia para más o menos darles una pincelada de cómo está yendo la jurisprudencia en el Perú respecto a la responsabilidad civil por ocasionar daños, generar accidentes, generar daños al trabajador. Entonces empecemos. Voy a ver sus... Aquí está. Buenas noches, María. Buenas noches, Antonia. ¿Cómo está? Aquí ya estoy viendo su chat, así es que estamos bien. Primero, hay que señalar que hay sucesos o hechos que pueden generar daños a la salud o pueden no generar daños a la salud. Pero pueden generar estos daños a la salud, puede haber pérdidas materiales o pueden no haber pérdidas materiales, ¿no? Estos sin daño a la salud son los incidentes peligrosos, ¿no? Un claro ejemplo es un derrumbe de noche cuando no hay trabajadores, que puede generar, ¿no? Si hubiera sido ese derrumbe de día, quizás hubiera generado muertes, pero hubo suerte y no generó ningún accidente porque ocurrió de noche. Entonces, es un incidente peligroso, que significa que se tiene que estudiar, ¿para qué? Para que no se vuelva a repetir y que en esa segunda oportunidad ya no exista mucha suerte. Y el otro es cuando existe daños, un hecho, un accidente, ¿no?, que genere daños a la salud. Puede ser sin incapacidad cuando la lesión ha sido leve, por ejemplo, una caída, ¿no?, de una escalera, de un peldaño, me doblé el pie, o me tropecé bajando, subiendo las escaleras, o me golpeé porque dejé abierto un cajón de mi escritorio. Entonces, no hay, si bien es cierto, hay una pequeño daño, no es un daño pues suficientemente importante que genere incapacidad. Y están los otros donde sí generan incapacidades o muertes, ¿no? Accidentes que generan incapacidad o muertes. Incapacidad que puede ser leves, graves, fatales. A estos que se generan daño se les llama accidente de trabajo. ¿Y por qué es importante? Porque
Luego ya vamos a ver, se discute mucho en la doctrina si estos accidentes de trabajo tienen que ver con la responsabilidad objetiva o subjetiva. Quédense con esa idea, luego lo vamos a desarrollar, pero acuérdense, ¿no? Siempre en un accidente de trabajo hay daño, hay daño. Ahora vamos a ver qué tipo de daño, pero siempre en un accidente de trabajo hay un daño. Un trabajador que se queda sin un ojo, que se queda sin mano, que se queda sin hombro, que se fractura, que pierde un miembro, que pierde capacidad para trabajar, que está en vegetal y lamentablemente la muerte, ¿no? Entonces, siempre en un accidente de trabajo hay un daño. Antonia dice, los incidentes peligrosos pueden ocurrir cualquier momento, puede ser que de noche o contra la vida y la salud del trabajador. En efecto, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy día estuve en una obra temprano y este, se cayó una bolsa de cemento por el ducto de, mm, de ventilación. Yo estaba en el quinto piso y mala suerte, no sé cómo se les habrá caído, se le cayó en la bolsa de cemento y sonó horrible, ¿no? Y menos mal, ¿no? Era de día, todo el mundo estaba trabajando, pero no sé cómo decirlo, pero puedo decir que la suerte de que en ese momento, debajo en el primer piso no había del ducto de ventilación del edificio que estaba en construcción, no hubo nadie, entonces no hubo un accidente, pero pudo ocurrir un accidente. Entonces, eso es un incidente peligroso. ¿Por qué? Porque está fallando los protocolos. Primero, que hacía un cemento cerca del ducto. O por, habría que, yo no he revisado, simplemente estaba ahí de visita, habría que ver si ese ducto, ¿no? En el primer piso tenía libre acceso a personas o si estaba cercado. Si estaba cercado, muy bien, porque ahí se fija controles, control de que en esa zona que es altamente peligrosa no había circulación de gente. Pero bueno, yo no podría responder eso porque no lo he visto, pero es un ejemplo de un incidente peligroso. Los incidentes no solamente ocurren de noche, de día. La diferencia entre un accidente es que en el accidente hay un daño de un trabajador y un incidente puede haber daño al empleador porque puede haber que se haya perdido un material, etcétera, pero no hay daño humano de un trabajador. Bueno, sigamos. Ahora bien, tenemos claro, el accidente genera daños, el accidente significa que hay un elemento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que no está funcionando, ya sea porque no ha habido una evaluación adecuada de peligros, una evaluación de los riesgos, identificación de los peligros, o porque no se cumplió con la debida capacitación, o porque hay un exceso de confianza, falta de sensibilización, etcétera, etcétera. Entonces, para poder identificar cuáles son las causas de ese accidente, tenemos que hacer una investigación, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar qué cosa está ocasionando ese peligro o qué ocasionó ese accidente, qué ocasionó ese incidente peligroso. Pero no para buscar decir, el trabajador se equivocó, como usualmente suele pasar, sino para identificar cuáles son sus causas básicas y cuáles son sus causas inmediatas. Ahorita vamos a quédense con la idea de causas básicas y causas inmediatas, que no son lo mismo y que son muy importantes poder identificar. No solamente la causa inmediata que podría ser que el trabajador se durmió, pues se durmió en el camión, estaba manejando, le ganó el sueño y se quedó dormido y se cayó en un abismo. Claro, esa es una causa inmediata. La causa básica es, ¿y por qué se quedó dormido? Ah, ahí estamos entrando más profundo de las causas. Entonces, ese es el objetivo de investigar un accidente. ¿Para qué?
para luego poder identificar las deficiencias del sistema de gestión de servicio al trabajo para poder mejorar. Acuérdense, iba el círculo del sistema de gestión, ¿no? Primero planifico, identifico, ¿no? Mis peligros, mis riesgos, ejecuto, evalúo y mejoro. Mejoro. ¿Cómo mejoro? Programando, ejecutando, evaluando, mejorando. Siempre en círculo, ¿no? Yo les decía en las clases pasadas, siempre el sistema de gestión tiene que estar funcionando como un reloj. Si el empleador un día se da cuenta que no está funcionando el sistema porque no está haciendo nada, su sistema está fallando. Siempre tiene que estar haciendo algo en el sistema de gestión, ¿no? Y nosotros como trabajadores también tenemos que ser vigilantes y exigir de nuestro empleador y de nuestro comité de seguridad y salud en el trabajo que realicen buenas investigaciones y nosotros como trabajadores también tenemos que colaborar. ¿Para qué? Para que ese incidente o ese accidente no se vuelva a repetir. Porque él podría ser mi hermano, mi compañero del alma, que trabajé con él, pero mañana puedo ser yo. Y para evitar eso, tenemos que hacer buenas investigaciones. Y además, investigaciones que tiene que ser socializado, que todos tienen que saber. ¿Para qué? Para luego, después de haber realizado la investigación, haber identificado las causas, haber hecho las recomendaciones, poder solicitar y exigir que estas recomendaciones, este cambio del sistema de gestión, se cumpla en la realidad. Pero si nosotros no sabemos de qué le causó, cómo se debe mejorar, en realidad nosotros no vamos a poder exigir nuestros derechos. Ahora bien, ¿cómo participan los trabajadores en la investigación? Los trabajadores participan de dos formas. Primero, colaborando con la investigación. Si yo he sido testigo de un accidente, yo pasaba por ahí y vi cómo mi compañero se caía del tercer piso, yo tengo que colaborar narrando lo que he visto, no lo que yo pienso, lo que yo he visto con mis sentidos, con mis ojos. Puede ser que de repente soltaron un gas tóxico o un área que siempre olía muy mal, con mi olfato, con mi oído, ¿no? Había un ruido excesivo, ¿no? Del centro minero o qué sé yo. Entonces tengo que poder tener la capacidad si soy testigo, de expresar lo que vi. También utilizar en muchos centros de trabajo se puede utilizar los celulares, registrar todo el accidente. ¿Por qué? Porque hemos dicho ya anteriormente en las clases, el trabajador tiene la obligación de participar en el sistema de gestión y investigar los accidentes es parte del sistema de gestión. Y como trabajador, que yo soy testigo, que estoy mirando que algo malo está pasando, tengo que registrar para mi empresa, para que mejore, para que otro día no me toque a mí y también para mi compañero. Eso es por un lado, ¿no? Los trabajadores tienen el deber de participar. Pero además tenemos un órgano de sistema de gestión que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que además de participar tiene responsabilidades, que está establecido en el artículo 42 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dice que el comité tiene que investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. Entonces, hemos dicho, es importante investigar para evitar la repetición. ¿Quiénes investigan? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el empleador tiene que dar todas las facilidades de la investigación. No puede ser un obstáculo, no puede mover las pruebas, no pueden desaparecer pruebas, no puede chantajear a los testigos, porque él también tiene el deber de colaborar, no solamente los trabajadores.
¿Qué también hace el comité? Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación son constantemente actualizados por la unidad orgánica del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo del empleado. O sea, no solamente tiene que investigar, sino tiene que revisar, ¿no? Un incidente. ¿Por qué ocurrió el incidente? Un accidente. ¿Por qué ocurrió un accidente? Y tiene que revisar mensualmente. Está subiendo, como en este caso, ¿no? En este caso en donde yo vi en menos de 3 meses 3 accidentes de trabajo, y si ese comité hubiera funcionado bien y hubiera visto los incidentes peligrosos como yo vi el incidente y hubiera hecho más coerción para que se respeten los controles y las recomendaciones, quizás no hubiera habido ese accidente mortal. Por eso es importante revisar mensualmente cómo estoy yendo en mis indicadores de cumplimiento, mis indicadores de mi sistema de gestión. Se está haciendo las capacitaciones, se está controlando debidamente el uso de casco, el uso de los EPPs, está funcionando los controles o las guardas de las máquinas, etcétera. Y en el literal P dice que es obligación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información, ¿no? Primero, el accidente mortal o el incidente peligroso de manera inmediata. Se cayó mi compañero del 10.º piso, lamentablemente falleció. Yo, como representante del comité, tengo que 19:30. tengo que reportar ese incidente o ese accidente mortal. Se cayó la bolsa de cemento, tengo que reportar inmediatamente. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva a repetir, para fijar los controles inmediatos. Por eso es la premura, por eso hay que reaccionar rápido, no desesperadamente, porque cuando uno se desespera no piensa, sino reportar diligentemente, objetivamente, razonablemente, pero inmediatamente. Además, también se tiene que reportar la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrir, ¿no? En caso de accidente mortal, el Comité de Servicio del Trabajo tiene 10 días para hacer su investigación. 10 días, acuérdense de eso. 10 días para hacer su investigación. ¿Cómo está, compañero Ricardo? A ver, doctora, pero ¿qué es una investigación? Bueno, una investigación de un accidente, primero, que es un proceso. No es una única vez que yo voy al accidente, miro qué ha pasado y me voy a mi casa. No, no, es un proceso. Eso significa que tiene varios pasos, donde yo identifico los factores, los elementos, las circunstancias, los puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. Muchas veces en los accidentes no es solo una causa, no es que el trabajador se durmió. Tienen que acompañar la resolución. A ver sus audios, por favor. Vamos a silenciar. Ya. Entonces, no es solo una causa, no es, no, ya. El trabajador se durmió y esa es la causa y cerramos la investigación. No, esa es una mala investigación. ¿Por qué? Porque en la investigación no solamente se tiene que investigar las causas inmediatas, sino las causas mediatas. Preguntar, muy bien, se durmió. La pregunta, ¿y por qué se durmió? Porque estuvo manejando 12 horas consecutivas. Muy bien. Y ustedes saben que hay investigaciones, incluso un convenio internacional del trabajo que dice que los transportistas tienen que tener
no pueden manejar más de 5 horas seguidas y además tienen que tener pausas. Entonces ahí yo ya estoy viendo que no es solamente que el trabajador se quedó dormido, sino que hay causas estructurales. ¿Cómo se está organizando el trabajo? ¿Por qué la empresa obliga a un trabajador a manejar 12 horas seguidas? Entonces, ahí estoy analizando no solamente las causas inmediatas, sino las causas mediatas, ¿no? Entonces, y estoy identificando los puntos críticos, ¿no? Hay una causa del trabajador que estaba no durmió, hay una causa de la empresa, que hay una falta de organización, etcétera. ¿Cuál es la finalidad? Es revelar la red de causalidad y de este modo permitir al empleador tomar acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Prevenir que mañana no se vuelva a dormir otro trabajador por cansancio. Prevenir que no caiga otra vez otra bolsa de cemento. O prevenir que un tractor de estos de las minerías, de las mineras, no vuelva a atropellar a otra persona, etcétera. Ahora bien, yo les decía que hay varios tipos de causas. No hay un accidente que solo tenga una causa. Si ustedes ven una investigación donde haya solo una causa, entonces ustedes tienen que decir, esa investigación está mal hecha. ¿Por qué? Porque en un accidente de trabajo se tiene que evaluar estos 4 aspectos. Primero, hay que analizar si ha habido una condición subestándar. ¿Qué es una condición subestándar? Es toda condición en un entorno de trabajo que puede causar un accidente. Por ejemplo, en este ejemplo que les comentaba, que el trabajador tenga que trabajar 12 horas seguidas. Es una condición del entorno de trabajo que causa un accidente porque el trabajador está cansado. Otro ejemplo, una condición subestándar, que estoy en un edificio donde todo está desordenado, donde ponen las bolsas de cemento donde sea, donde puedan y como sea. Hay una condición subestándar, ¿no? También puede ser factores de trabajo, ¿no? Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos, servidores, sistemas de mantenimiento que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, turnos de trabajo, ¿no? Que yo trabaje 12 horas y de noche. Entonces mi factor de trabajo aumenta. Entonces ya tengo que saber que si este accidente ocurrió de noche, con un trabajador que trabajaba de forma nocturna, también hay una causa del trabajo de noche. También se tiene que analizar los factores personales, ¿no? Referido a las limitaciones en experiencias, fobias, tensiones presentes en el trabajador. Por ejemplo, el trabajador estaba manejando 12 horas de noche y que además en la licencia de conducir decía restricción uso de lentes y cuando se accidentó no tenía lentes, por ejemplo. Es un factor personal que también pudo contribuir a la causa del accidente. Y también puede haber un acto subestándar, ¿no? Que es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Por ejemplo, eh, que en el caso del edificio, ¿no? El que estaba cargando el cemento tenía que guardarlo en una zona y él, porque le dio flojera, porque dijo, no pasa nada, que esto, mi jefe no sabe, lo voy a poner aquí. Lo puso en una zona donde no debía y se cayó el cemento del quinto piso.
Entonces es una práctica incorrecta porque el trabajador no debió dejar ahí esa bolsa de cemento, entonces es un acto subestante. Entonces, en Esto una, está pasando, compañeros. ¿sí? ¿Aló? ¿Me escuchan, no? Sí, sí, compañera, sí, sí, doctora, sí, te escuchamos. Ah, ya, Sí, te invito. ya, muy bien, gracias. Angélica dice, además el comité puede prevenir, advertir que puede advertir los peligros que puede ocasionar durante su jornada y se puede prevenir. Claro, Angélica, ¿no? Esa es la función del comité, muy importante la labor del comité. Entonces, y nosotros, que digamos somos miembros del Comité de Servicio en el Trabajo, que tenemos que hacer la investigación de un accidente, tenemos que analizar estos 4 factores, ¿no? Factor de trabajo, factor personal, acto subestándar, condición subestándar. Solo así podré identificar las causas básicas, ¿no? Que tienen que ver con los factores personales, factores de trabajo, con las causas inmediatas, condición subestándar o acto subestándar. ¿Ya? Para eso, no lo vamos a tratar hoy día, hay varias metodologías. En el Perú no se establece una metodología única, ¿no? Ustedes van a aplicar el árbol de causas, ustedes van a aplicar el acto de fallos y errores, perdón, hay un error ortográfico. No, eso depende de la actividad, habrá actividades donde será más fácil aplicar la metodología de árbol de causas. Habrá otro sector donde será mejor utilizar la metodología árbol de fallos y errores. Habrá otros donde la metodología más adecuada será los 5 porqués. De repente depende también del accidente. Entonces va a depender. Pero decirles que hay varias metodologías que eso lo van a tratar con la doctora Estela Ospina. Luego, ¿qué se tiene que tener en cuenta en caso de un accidente de trabajo? Lo primero es dar aviso inmediatamente, porque si yo estoy, digamos, con un compañero, y mi compañero se ha accidentado, yo tengo que dar aviso inmediatamente porque para empezar yo no soy médico, no soy enfermero, quizás no sé ni siquiera primeros auxilios. Y quizás mi empresa sí tiene protocolos o tiene un plan de respuesta de emergencia. Entonces, yo tengo que dar aviso para que se empiece a accionar el plan de respuesta ante emergencia, que puede estar en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, o puede ser una norma técnica interna de mi entidad o de mi empresa, etcétera. Luego, tengo que atender al herido, al accidentado, ¿no? Ya sea a través de personas especializadas, si soy la única persona y soy solamente yo, tengo que procurar atenderlo, pero sin generarle más daño. Eso es muy importante porque a veces, y eso pasa lamentablemente, por querer ayudar a nuestro compañero, generamos más daño. Un ejemplo de ello es los aplastamientos, por ejemplo, ¿no? Uno dice, su compañero está aplastado por una pared y yo lo jalo y en realidad lo que estoy generando es un desgarro de la columna vertebral que ya está debilitada, pero cuando yo jalo el cuerpo, eso que está a punto de romperse se termina rompiendo. Por eso es importante estar capacitados, atender a nuestras capacitaciones y si yo tengo y evalúo que va a haber personas que le van a atender de forma pronta, más rápida y más eficiente, pues dar prioridad a esas personas, ¿no? Entonces es una evaluación inmediata. Yo sé que son situaciones extremas, difíciles, pero para poder saber qué decisión tomar o tomar la mejor decisión, tengo que capacitarme, como en estos eventos de capacitación. Finalmente, después de notificar el incidente o accidente de trabajo, tengo que realizar las investigaciones, ¿no? Más o menos esa es la línea de tiempo que se tiene que tener. Ahora bien, hemos dicho hay que investigar. ¿Cómo se investiga? Primero, el primer paso
tengo que recolectar la información. Tengo que saber quién vio el accidente. ¿Hubo testigos? ¿No hubo testigos? Y eso, al menos para los representantes del comité de los trabajadores, tiene que ser súper rápido. No puedes esperar a que te convoque el empleador, los demás miembros del comité del empleador. ¿Por qué? Porque el tiempo juega en contra de la objetividad. Cuando tú lo piensas más, ay, no, 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 mejor no le digas esto, o cambian los hechos, ponen un martillo ahí, de pronto apareció una guarda, o le quitaron el guante, pueden modificárselos. Ustedes actúan, el Comité de Servicio del Trabajo, de los representantes de los trabajadores del comité, cuando realizan una investigación, se convierten en fiscales. Hacen el proceso, el trabajo de una fiscalía. ¿Qué hacen los fiscales? Investigan los hechos objetivamente, pero independientemente. Ustedes no se deben a su empleador. Ustedes tienen autonomía funcional y a veces eso no se dan cuenta. Y a veces yo he visto muchos miembros, lamentablemente, de comités de los trabajadores que más parecen comités representantes de empleadores. Y eso a veces hay malos empleadores que les engañan. Dicen, no, ustedes no son representantes de los trabajadores, ustedes son representantes del comité de la empresa, y que el sistema tiene que funcionar, y ustedes tienen que vigilar que el trabajador no cumple con su tarea para sancionarlo. Pero no, ustedes no hacen esa tarea, lo que hacen es representar los intereses del trabajador para que el sistema de gestión funcione. Por eso, ante un accidente, ustedes tienen que revisar primero, procurar y hablar con los testigos. Ahorita vamos a ver cómo se tiene que hablar con los testigos. Tenemos que documentar los indicios. Si yo estoy cerca y veo que el martillo está en un lugar donde no debería estar, tomarle fotos, tomar videos, tomar muestras, fotografías, videos, planos, dibujos, croquis, toda la evidencia que permita que la investigación que yo realizo sea lo más objetiva e independiente e imparcial, lo más imparcial e independiente posible. Y esta recolección de información tiene que ser rápida y bien hecha. No puedes contaminar tampoco los medios probatorios. Tú no puedes tocar y decir, ay, mira, este guante mejor lo pongo acá más cerca o más lejos. Y alguien te toma una foto y ya perdió esa evidencia, ya se contaminó. Por eso es muy importante guardar la objetividad, porque de esa manera tú estás ayudando a que los hechos se esclarezcan de forma debida. Después de recolectar la información para la investigación, tú tienes que analizar lo que has investigado, tienes que escuchar los testimonios, tienes que contrastar los testimonios. Un testigo A dijo A, el testigo B dijo otra cosa, tengo que ver y qué dicen las fotos, qué dicen los videos, analizar la información obtenida. Y además analizar la documentación. Digamos, tengo que revisar, ¿este trabajador tenía la competencia para usar esta máquina? No tenía. Muy bien. ¿Quién? ¿Por qué estuvo ahí? Ah, porque el jefe, el supervisor le mandó. O porque quiso dormir. Todo eso, ustedes tienen que analizar todos esos hechos contrastando con la documentación. El jefe de servicio al trabajo, el jefe de su jefe inmediato, ¿tenía la competencia para dictar esa orden? Sí, no. Luego, después de analizar la información, analizar la documentación, analizar las leyes, tengo que identificar las causas. Causas inmediatas, y hemos dicho, ¿no? Me quedé dormido, causas básicas, que tengo 12 horas de trabajo, falta de control, que, por ejemplo, no le dieron mantenimiento al camión, ¿no? Falta de control, o falta de control, que no verificaron que usaba lentes.
¿No se acuerdan que les dije que tenía su brevet con limitación? Y si nunca lo veían con lentes y no pasaba nada, nadie le decía nada, ahí hay una falta de control del empleado porque su brevet dice con lentes. Entonces, si yo durante 5 años como camionero que tengo que usar lentes, no uso lentes y mi jefe me ve durante 5 años que yo manejaba sin lentes y nunca me dijo nada y luego me accidento y me muero, también tengo que saber que una causa es la falta de control por no haberlo sancionado previamente, proporcionalmente, por supuesto, no lo voy a despedir, pero sí decirle una amonestación verbal, por favor, usa tus lentes, está controlando para evitar accidentes futuros. ¿Y para qué? ¿Para qué identifico causas? Para proponer medidas concretas para evitar que este accidente se vuelva a repetir y no solamente señalar cuáles son esas medidas concretas y priorizadas, sino que le tengo que darle un plazo determinado. Quiero que tú desde mañana le des mantenimiento cada mes a todos los camiones. Y no solamente eso, tengo que señalar quién es el responsable. El responsable será de informarme al jefe de mantenimiento. Tengo que decirle, cada mes me tiene que dar un informe, evidencia de cumplimiento. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Y verificación de la idoneidad. Quizás hacer un informe no sea tan idóneo que de repente vigilar o entrevistar o rellenar un cuestionario que sea mucho más fácil, etcétera, etcétera. Fijar medidas correctivas. ¿Para qué? Para que el accidente no se vuelva a repetir. Entonces, producto de esta investigación, se tiene que dejar en claro, el investigador tiene que tener claro, a ver, sus audios, por favor, o si quieren hacer una pregunta. A ver, vamos a leer. José Guaripaucar. El comité tiene que conocer la documentación, aprobar, vigilar, participar en la elaboración, vigilar el cumplimiento, promover el compromiso, realizar inspecciones, vigilar el cumplimiento, hacer recomendaciones, revisar mensualmente estadísticas sobre los accidentes. Muy bien, José. Tú lo has resumido aquí, lo que yo estoy diciendo en 1 hora y media. Noemí, buenas noches. Andrea Sueldo, buenas noches. Bien, ya somos 54. Entonces, después de la investigación, tenemos que tener la capacidad de responder. 1, ¿quién se accidentó? 2, ¿dónde se accidentó? 3, ¿cuándo se accidentó? Muy importante. 4, ¿qué pasó? Hacer una línea de tiempo. A las 4 salió, a las 4:40 se comunicó, a las 4:50 se pidió que se comunique y no se comunicó. A las 5, reporte de que algo había pasado. A las 5:10, una línea de tiempo de lo que pasó. ¿Para qué? Para poder responder cómo pasó el accidente y finalmente poder responder por qué pasó el accidente. Esto es una buena investigación. Si nosotros en nuestra investigación no responde una de estas preguntas, tenemos que seguir investigando. Entonces, tenemos que tener en cuenta, acuérdense, ¿no? Cuando, digamos, Dios no quiera, pero tengamos en algún momento que investigar un accidente, recordémonos de una flor, ¿no? La flor en sí, lo que vemos tan hermoso que es, la flor representa el accidente. El tallo representa las causas inmediatas. Nosotros podemos ver el tallo, pero recordemos que siempre la planta va a tener raíces y esas raíces no se ven con claridad. Y esas son las causas básicas que tenemos que lograr dilucidar, descubrir, identificar en una investigación de un accidente laboral. La raíz. ¿Por qué realmente pasó ese accidente de trabajo? No solo buscar el tallo, sino también la raíz.
Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas? Podría ser las condiciones de los espacios de trabajo, puede ser las instalaciones de servicio o protección, puede ser que las máquinas hayan fallado, pueden ser que hubo equipos de trabajo no adecuadas, ¿no? Como la ubicación, la limpieza, mantenimiento, etcétera. Los materiales y agentes contaminantes, puede ser que se emitió una, por ejemplo, hace poco, ¿no? En las noticias ustedes han leído que no tiene que ver con personas, pero podría ser también, si son niños, por ejemplo, que un jardinero pasó un fungicida tan fuerte que ha matado a varios animalitos, ¿no? Pues esa es una contaminación, por ejemplo, química. Puede ser organización de trabajo, ¿no? Trabajar 12 horas, 14 horas o no respetar mi hora de descanso o mi día de descanso semanal, también genera riesgo de accidentes, ¿no? Cuando no ha funcionado adecuadamente la gestión de prevención, ¿no? No se capacitó debidamente o no se cumplió los protocolos de seguridad, los factores personales e individuales, por ejemplo, que este trabajador debió usar lentes y no usaba, ¿no? Es un factor personal que puede incidir en un accidente y puede haber otras causas que también tenemos que identificar. ¿Cuáles son las recomendaciones en caso de un accidente que nosotros, que somos miembros del Comité de Servicio al Trabajo, debemos tener en cuenta? Primero, tenemos que recolectar toda la información posible relacionada al evento, tales como fotografías, videos, declaraciones de testigos, personas involucradas en el evento. Toda esta recopilación tiene que acumularse lo más en un periodo lo más rápido posible, después de ocurrir el incidente o accidente de trabajo. ¿Para qué? Porque las pruebas pueden desaparecer. Un ejemplo, ¿no? En provincia ocurre se cae una pared y si uno no reacciona rápido, a la media hora llueve, todo se perdió los pasos, se perdió todo. Por eso es importante tener una actuación rápida. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo, las pruebas se desaparecen. O las evidencias, ¿no? Los elementos que nos va a permitir poder identificar por qué, cómo, cuándo, quién, etcétera, del accidente, estos se modifican, se cambian, etcétera. ¿Qué otra cosa? Colaborar y participar con la verdad en las investigaciones de los accidentes y enfermedades profesionales. Eso es muy importante para todos nosotros, porque muchas veces ha pasado que nosotros como trabajadores somos testigos y luego malos empleadores, no digo que todos, algunos malos empleadores dicen, no hables, te voy a aumentar el sueldo, tú di que no viste nada, que no estabas aquí. Entonces nosotros, porque por solidaridad, porque podríamos haber sido nosotros, tenemos que colaborar con la verdad. Y eso significa también no exagerar. Si tú viste que se cayó 10 kilos de cemento y no 20, tú tienes que decir, se cayó 10 kilos. Colaborar con la verdad, con la objetividad, porque de esa manera vamos a garantizar que nuestro sistema de gestión sea eficiente. Si vimos que nuestro compañero no usaba lentes cuando debía usarlas, tenemos que informar con la verdad. No, qué traidor, no, porque de esa manera vamos a evitar que quizás haya un mañana donde realmente puede generar un accidente mortal ese compañero por no usar sus lentes. Tenemos que nosotros colaborar también con esta investigación con la verdad. Tenemos nosotros, que somos investigadores, los que actuamos como investigadores de accidentes, tenemos que trabajar con la objetividad, independencia e imparcialidad posible. Acuérdense,
Si usted es miembro del comité y va a realizar una investigación, usted está realizando el papel de un fiscal o de un policía. Tiene que recabar la información de forma objetiva, no subjetiva. No diga, ay, aquí me vengo de mi empleador, ahora sí, le voy a fregar la vida. No, no estás haciendo bien tu papel. No estás haciendo bien tu papel. ¿Por qué? Porque mañana más tarde, por no haber investigado bien ese accidente, Dios no quiera, pero puede ser tú o alguien cercano el que sufra el accidente. ¿M? Luego, identificar adecuadamente las causas que contribuyeron con la ocurrencia del evento a través de varias metodologías, ¿no? Y hemos dicho que no hay solo una metodología, sino varias, ¿no? Aquí les he puesto causalidad de pérdidas, que es la recomendación en el sector público, ¿no? Hay un protocolo que has diseñado el Estado peruano que utiliza esta causalidad de pérdidas, ¿no? Donde se puede identificar las causas inmediatas y las causas básicas y la falta de control, que son los tres tipos de causas que hay que investigar. Luego, también muy importante, cuando vayamos a registrar la información, tiene que ser un registro de información adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para que luego nos permita que esa recolección de información nos permita hacer un análisis y una evaluación donde se identifique cuáles son las causas, donde podamos nosotros deducir cuáles deberían ser las medidas correctivas y preventivas con sus posibles responsables y plazos de ejecución. No, a veces nosotros registramos la información de forma tan desordenada que luego ni siquiera nosotros nos entendemos. Ay, no sé qué cosa he escrito, y eso me pasa a mí, ¿no? Escribo como mala letra y luego, ¿qué cosa escribí aquí? Entonces, tenemos que verificar que el registro de información sea pues un registro de información adecuada. Si sé que tengo mala letra, mejor lo escribo en mi celular o lo grabo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, Son las 6. también tenemos que hacer un seguimiento de la salud del accidentado y no solamente, digamos, reaccionar en el momento, sino que darle seguimiento en el tiempo, hasta poder lograr que el accidentado pues se restablezca de forma plena, ¿no? A veces dicen, ya, está en la ambulancia, se va al hospital y me olvido de él hasta que retorna y no le hice un seguimiento adecuado. Entonces luego yo no sé si el trabajador cumplió con su terapia o tomó todas sus medicinas y me olvido de él, luego eh, cómo sé que ese trabajador ha sido diligente para poder lograr su rehabilitación total. Por eso tiene que haber una evaluación durante inmediatamente después del accidente y hasta su restablecimiento de su salud de forma total. También, como miembro del comité, tengo que hacer seguimiento y cumplimiento de las medidas correctivas preventivas, asegurando su implementación en el plazo establecido, como ya lo hemos señalado. Ahora bien, hemos dicho que el tema de las entrevistas, el tema de los testigos es muy importante. Entonces, si uno es miembro del Comité de Servicio de un Trabajo y le toca hacer una investigación de un accidente o de un incidente peligroso, tenemos que saber entrevistar. Nosotros no podemos ir todos, ay, a ver, dime, ¿qué pasó? Y de tal forma que intimidas al testigo. No puedes, tienes que generar un clima de confianza. Tienes que aclarar al testigo que la investigación se centra en clarificar las causas a fin de evitar que vuelvan a suceder y que en ningún caso persigue encontrar culpables, porque si tú le dices, y a ver, ¿tenía o no tenía lentes? Porque si no, para despedirlo. No te va a decir nada, no, yo no vi nada, no sé nada, no vi nada, no escuché nada, no leí nada, no sé, yo estaba mirando las estrellas. No va a querer hablar porque no va a querer perjudicar a su compañero. Pues, por eso ustedes tienen que generar este clima de confianza y señalar que el objetivo es que el sistema de gestión funcione para que
no se vuelva a repetir, ¿no? La entrevista tiene que ser de forma individual, ofreciendo acompañamiento de la representación de los trabajadores. Muchas veces no lo hacen de esa forma, ¿no? Siempre tiene que haber testigos, ¿para qué? Para que luego el empleado, algunos malos empleados no quieran, eh, cuando son entrevistados de forma individual, se corre el riesgo de que sean hacer, por ejemplo, preguntas de forma sugestiva para que el testigo responda lo que tú quieres. Por ejemplo, tú no tienes que estar vigilando. Luego tampoco puedes utilizar un lenguaje técnico, pues si tienes que entrevistarte con una persona que solamente sabe leer, o perdón, solo sabe hablar, no sabe leer ni escribir, no puedes utilizar palabras técnicas como, por ejemplo, causas mediatas. Bueno, ahora ustedes saben qué cosa es una causa mediata, pero su compañero que no ha asistido a esta capacitación ni en las otras, seguramente no van a saber qué cosa es causa mediata. ¿Qué causa mediata? No, tú le tienes que preguntar, ¿cómo pasó el accidente? ¿Quién estuvo ahí? ¿A qué distancia? Palabras de fácil entendimiento, ¿no? No uses tecnicismo que nadie te va a entender. Pedirle que relates las palabras del accidente con su propio lenguaje, ¿no? Yo le voy a decir, a ver, no diga que era, bolsas de cemento, sino, no sé, le pueden llamar otro nombre. Bueno, está bien. Si tú, a ver, ¿a qué te refieres con, a ver, un ejemplo? Mm, ¿Qué podría ser? A ver. Mm, ya, por ejemplo, si hubo un accidente, se electrocutó un trabajador por el uso de su computadora, su laptop, y el trabajador no dice laptop, sino dice computadora, yo no le voy a estar corrigiendo. No, esta no es computadora, eso es una laptop, tienes que diferenciar. No le puedo decir porque ya ahí eh, lo avergüenzo y ya no va a querer hablar. Sino uno tiene que escuchar y decir, muy bien, ¿tú me te estás refiriendo a computadora, a esta laptop? Sí, a esta laptop. Ah, muy bien. Tienes que hacerle la pregunta de forma respetuosa, verificando que los dos están recibiendo la misma información, pero no corrigiendo, porque de esa manera las personas no entran en confianza. Hay varias personas que me han escrito. Ahora vamos a ver. Maritza, si en persona, si una persona será, ¿no? Se accidentó, está con descanso médico, la empresa está ya llamando al trabajador que de su declaración de accidente en su descanso. Puede negarse ir hasta que den de alta o no. Maritza, el trabajador accidentado también tiene que colaborar con la investigación. Y si el trabajador no tiene la confianza de dar su declaración y lo quiere hacer delante de alguien más, de un trabajador, de un representante, está en todo su derecho. Pero la recomendación es que tiene que dar su declaración porque si no estaría obstruyendo la investigación. ¿Mm? Sor- Zoraida. Trabajo en una oficina, ni tenemos comité ni en mi colegio, pero haré alcance sobre la importancia que tiene el comité y poder evitar accidentes. Muy bien, Zoraida. Es importante que en las empresas tengan o las entidades tengan su comité de servicio en el trabajo. ¿Qué están haciendo las entidades públicas? Están estableciendo un comité por entidad. Es decir, un comité para todo el Ministerio de Educación. Bien difícil, pues, que un comité esté en todos los colegios, ¿no? En esos casos, o hacen comités por cada región o por cada UGEL, por ejemplo, y luego establecer subcomités en cada centro de trabajo. Entonces hay como una especie de articulación, ¿no? Articulación. Subcomités en cada
colegio, comités en cada UGEL, y estos comités estén coordinados con el Comité Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo del sector educación, por ejemplo, ¿no? Eso se puede hacer. El Comité de Seguridad y Salud en Trabajo es importante en una institución educativa y deben sus integrantes capacitarse para identificar los riesgos y peligros en los diferentes incidentes y accidentes. A ver, Rosa, una cosa es la identificación de peligros y riesgos que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en el caso de incidentes y accidentes lo que hay que investigar son las causas de ese accidente, ¿vale? José, una pregunta. ¿Se puede calificar como accidente de trabajo si alguien en el centro laboral sufre un paro cardíaco producto de una sustracción de algún bien costoso a su cargo por parte de un compañero? Sí, sí, exacto. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las trabajadoras, las cajeras, ¿no? Las cajeras que tienen mucho dinero a veces. ¿Y qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a retroceder un poquito. Aquí, aquí, ¿no? Digamos, yo soy una cajera y yo estoy llevando, digamos, de todas mis ventas, tengo 60.000 soles, un ejemplo, ¿no? Vendo electrodomésticos en Iraoka, un ejemplo, y en el día he ganado 60.000 soles y la empresa me obliga de llevar mi caja, ¿no? Del segundo piso donde está mi caja al noveno piso, que es un hecho real, no en Iraoka, sino en otra entidad, ¿no? Del segundo piso tenía que llevar esta cajera al séptimo piso el dinero que había cobrado en el día. Eso era el protocolo de todos. Y ella iba en un ascensor, y este ascensor era del público, o sea, no solamente iban por este ascensor las y los trabajadores, sino el público en general. ¿Qué pasó un día? Que le habían hecho la marcación, sabían, ¿no? Los rateros que a determinada hora, a las 5 o 6, una hora antes de que se retire, ella iba, cerraba su caja, cuadraba su caja y con la caja metálica se iba del segundo piso al séptimo piso. Un día entran, le roban el dinero y 60.000 soles perdidos. La trabajadora entra en depresión, la despiden, ¿no? Le piden todavía que devuelva el dinero y ella inicia un proceso diciendo de que era un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa estaba en la capacidad de evaluar que el llevar el dinero era un riesgo psicosocial, porque puede generar robos. Y la empresa debió fijar controles. Ahí está, ¿no? El robo es el accidente de trabajo, ¿no? Un robo porque te robaron, además la golpearon, le patearon, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, en ella, el robo es un accidente. La causa inmediata. La causa inmediata puede decir mm, que no miró este, los ojos de de las personas que entraron al ascensor. Puede ser. Pero ¿cuál es la causa básica e inmediata? Es la falta de organización adecuada, de controlar el riesgo de robo, que es un riesgo psicosocial. Y claro, quizás en el otro caso donde su compañero narra, el trabajador ha estado tan angustiado por el robo de esa máquina que le da un ataque cardíaco. Es un accidente de trabajo. Pero roguemos que hayan hecho una buena investigación de tal manera que exista evidencia, ¿no? Porque ya vamos a ver ahorita cuáles son la jurisprudencia en caso de que uno eh, pida la reparación en caso de accidentes y accidentes de trabajo. Sigamos con las entrevistas. En caso de formular preguntas aclaratorias,
para ellos debemos encontrar el momento oportuno y seguir unas mínimas consignas para evitar que se sientan coaccionados, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el ejemplo de la laptop y la computadora, yo tengo que verificar que cuando él me dice computadora, se está refiriendo a la laptop que ha generado la descarga eléctrica. Entonces, uno tiene que decir, señora Marita, cuando usted me dice computadora, ¿se está refiriendo a esta laptop? Sí, señorita, se estoy refiriendo a esa computadora. Ay, ya muy bien. A esta que está aquí, estoy grabando, ¿no? La trabajadora me está refiriendo que la computadora es la laptop que ha generado la descarga, por ejemplo, ¿no? De tal manera que exista una certeza entre lo que me están hablando y lo que yo estoy entendiendo. 15 minutos. Luego, no presionar, no decir, "Ah, tienes que hablar porque es por tu culpa van a despedir a un trabajador". No, ¿no? También hay que formular preguntas abiertas, el qué, cómo, cuándo. No tiene que decir, ¿es verdad que el trabajador se durmió cuando estaba manejando? Y él está induciendo la respuesta. No tiene que decir, ¿cómo pasó el accidente? ¿Qué estaba haciendo el trabajador? Etcétera, etcétera. ¿Usaba sus lentes? No, no usaba sus lentes, es una pregunta cerrada. ¿Usaba sus lentes? ¿No? Ahora bien, en estos últimos 15 minutos que nos queda, vamos a estudiar la jurisprudencia relevante. Pero vamos a responder. Noemí, ¿se puede considerar un accidente de trabajo cuando un personal en horario laboral sufre un accidente de tránsito frente a la institución al cruzar la calle por ir a realizar una compra de agua? Noemí, lo que dice, ahí hay que recordar lo que es un accidente. Un accidente es aquel suceso repentino que ocurre, que genera un daño, que ocurre en el ambiente de trabajo o con ocasión del trabajo. Entonces la pregunta, ir a comprar el agua es una actividad que tiene que ver con ocasión del trabajo. Yo creo que no. Diferente es que yo, mi empleador, hay una reunión de consejo directivo y me diga, ¿sabe qué? Andrea, vaya a comprar ahí en la esquina, en la bodega, 7 botellas de agua. Entonces, yo estoy yendo a la bodega porque mi jefa me ha ordenado que compre 7 botellas de agua. Entonces, yo estoy fuera de mi ambiente de trabajo con ocasión de mi trabajo. Yo no estoy afuera porque me dio la gana de estar afuera, sino porque estaba recibiendo órdenes y en esa orden ocurrió el accidente. Diferente es que yo diga, ay, tengo sed, me voy a ir a comprar agua y me voy a la esquina y me accidento. Yo no es con ocasión del trabajo y no está dentro del centro de trabajo porque el empleador, por otro lado, es el que tiene que controlar su empresa, pero no puede controlar la calle, porque además él no realiza trabajador. Diferentes, por ejemplo, un trabajador que realiza actividades en la calle, por ejemplo, el que realiza pavimentos o el que es un obrero municipal, esos son otros casos, ¿no? Pero sí, ese es un tema que se ha discutido. No me quedo. Ya, a ver, vamos a seguir. Lucy, doctora, en mi centro laboral, cuando un trabajador de condición terceros, el pintor, se cayó sobre la escalera de cemento, estaba pintando filos de un techo, se fracturó el brazo. Es un accidente de trabajo, pero no pasó nada, reportaron. Ya cuando se incorporó a laborar, ya estaba contratado casa. Así solucionar el problema. Bueno, recuérdense que en el sistema de gestión, no solamente, primero que ahí hay una relación, ya hay, ¿no? En la jurisprudencia hay, en la demanda de indemnización por daños y perjuicios, es una demanda compleja porque hay casos donde primero se pide que se reconozca el vínculo laboral. Segundo,
se pide la indemnización por daños y perjuicios por el accidente, ¿no? En un caso de que este trabajador haya decidido litigar, ¿no? Pero si no fuese ese el caso y sea realmente un tercero, también está protegido. ¿Por qué? Porque ¿quién da las condiciones de trabajo? Incluso a un tercero, a un usuario, ¿no? Yo voy mañana, me voy a la escuela y me resbalo. ¿Quién, quién dispuso que ese piso estaba mojado y no pusieron advertencia de que el suelo está húmedo? ¿Yo como usuaria? No, el empleador. El Y yo sí empleador. puedo pedir indemnización. Pero tú no tienes vínculo. No, pero soy usuaria y acuérdense que la ley de seguridad en el trabajo es omnicomprensiva. También protege a los terceros. He dicho que no. Ok, ahora, muy bien. Entonces, Andrea Sueldo, mi tocaya. ¿Qué sucede cuando el trabajador tiene un accidente dentro de la oficina, pero es un locador, ¿no? Eso ya lo acabamos de decir. Tiene que iniciarse un proceso complejo de reconocimiento de vínculo laboral si existen los elementos de la relación laboral, subordinación, trabajo personal y remuneración, ¿no? Si tiene esos elementos, se pide el reconocimiento de vínculo, primera pretensión principal, segunda pretensión principal, la indemnización por daños y perjuicios ocasionados de un accidente, ¿no? José Huaripaucar, para salir de su centro de trabajo, tiene que salir con autorización de su jefe inmediato y con una papeleta cuando eres ordenado por tu jefe, ¿no? Muy bien, José, ¿no? Ahí, en el caso del agua, si uno quiere estar protegido, tiene que demostrar que ha sido con ocasión del trabajo. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo típico que yo trabajo para una entidad y yo voy a representar a mi entidad fuera de la ciudad, me voy a Arequipa y en el trayecto sufro un accidente, yo estoy yendo a Arequipa, no porque quiero ir a pasear, estoy yendo por con ocasión de mi trabajo, entonces sí se ha aceptado la indemnización y se ha considerado como un accidente de trabajo. Muy bien. Jurisprudencia. Temas relevantes, ¿no? Responsabilidad objetiva. Aquí, por favor, yo sé que este es un tema muy técnico, disculpen ustedes, pero yo quiero que ustedes entiendan, y porque yo sé que ustedes me van a entender. En los abogados existe una discusión, ¿no? Y la pregunta es, ¿los empleadores siempre son responsables ante un accidente? ¿Sí o no? Entonces, Sí, a ver, ¿quién respondió sí? Wendy, doctora. Wendy, a ver, cuéntame, ¿por qué sí? Eh, porque es la entidad que debería promover la seguridad dentro de del ambiente laboral que preside. Muy bien, Wendy. En otros países esta discusión está cerrada, ¿no? Dice, la responsabilidad, esa pregunta, en teoría, se le llama responsabilidad objetiva. Es decir, que el empleador siempre va a ser responsable en caso de un accidente. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque la ley de servicio en el trabajo lo dice. Sin embargo, en nuestra legislación, nuestra jurisprudencia todavía no es unánime. Hay algunas casaciones o sentencias que dicen sí, la responsabilidad es objetiva, es decir, que siempre el empleador, en caso de accidente, es responsable, tiene que indemnizarse. Pero también hay jurisprudencia donde han dicho que la responsabilidad es subjetiva. Doctora, ¿qué cosa es eso? Eso significa que el trabajador accidentado tiene que probar que el empleador ha tenido una conducta antijurídica, ha generado daño, tiene que probar el nexo causal y eh, tiene que probar el quantum indemnizatorio, o sea, el daño emergente, el daño moral, el lucro cesante. Entonces, en nuestra legislación
se aceptan estas dos tipos de responsabilidades, todavía no hay una unanimidad, a diferencia de otros países donde dicen, no, si hay un accidente, significa que el sistema de gestión no ha funcionado, y si no ha funcionado es porque el empleador se equivoca en algo y por lo tanto es responsable. ¿No? Ese es en otros países. En nuestro país todavía hay una discusión, todavía no es unánime, ¿no? Y vamos a ver estos. Aquí les he traído varias sentencias que ustedes pueden copiar. Esto lo va a compartir Zuli. Ustedes pueden buscar esta casación 4258, la 1135, la 14158 y la 19747. En todas estas ha establecido, ¿no?, que la responsabilidad es objetiva, ¿no? Acá dice, ¿no? La Corte ha señalado que la responsabilidad del empleador por accidentes de trabajo es objetiva. Esto significa que el empleador debe responder por los daños causados a los trabajadores sin necesidad de que se demuestre culpa, siempre que el accidente ocurre en el marco de la actividad laboral. Esto se fundamenta en el deber de prevención que tiene el empleador, según lo señalado en el artículo 53 de la Ley de Servicio del Trabajo, ¿no? Entonces, aquí, en estas casaciones, estas apelaciones, en estas sentencias, dice, si ha habido un accidente, es porque el sistema de gestión ha fallado, y si el sistema de gestión ha fallado, significa que el empleador no ha cumplido con alguna obligación señalada por la legislación, por lo tanto es responsable, y el trabajador no tiene que demostrar que ha sido diligente, que, que si ha actuado con dolo, con culpa, no importa, siempre es responsable. Pero existen otras sentencias, son un poco menos, pero existen, donde establece la responsabilidad subjetiva, que significa que hay que probar que el empleador ha actuado de mala fe, que ha realizado un acto antijurídico, que hay un factor de atribución y que tiene que fijarse cuánto es el monto, el quantum indemnizatorio. Y aquí les he señalado dos casaciones, ¿no? La 18.192 y la 57.41, donde la Corte Suprema ha señalado que para que proceda la indemnización por daños y perjuicios debe concurrir 4 presupuestos. Conducta antijurídica, es decir, que el trabajador tiene que demostrar que el empleador ha realizado una conducta antijurídica. Por ejemplo, no investigó el accidente. Un ejemplo, ¿no? Tiene que haber daño, que producto de, otro ejemplo, ¿no? Conducta antijurídica que no le dio mantenimiento al camión durante un año, ¿no? Conducta antijurídica. Daño, que producto de esa falta de mantenimiento se vació los frenos del camión, ¿no? Relación de causalidad y generó un accidente donde el trabajador perdió una pierna. Ahí está el daño. Relación de causalidad, que producto de esta falta de mantenimiento se vació los frenos y eso generó, fue el motivo del accidente. Relación de causalidad. Factor de atribución, que fue culpa del empleador porque tenía que darle mantenimiento. Hay un factor de atribución, ¿no? Entonces, después de probar estos 4 elementos, recién el trabajador podrá acceder a una indemnización. Es decir, que el empleador será responsable. A diferencia de la responsabilidad objetiva, que simplemente se prueba el accidente y es responsable. En esta hay que demostrar que ha habido una conducta antijurídica, un daño, una relación de causalidad y un factor de atribución. ¿Se dan cuenta la diferencia, ¿no? En la responsabilidad subjetiva hay menos protección y en la responsabilidad objetiva hay más protección. En la mayoría de casos se opta por una responsabilidad objetiva, pero hay casos en donde, por ejemplo, en los casos donde ya es muy evidente, pues, que ha habido una negligencia total de parte del trabajador, entonces ahí para salvar un poco, para no sustentar actos de abuso de derecho, o a veces también por temas de corrupción, han aceptado la responsabilidad subjetiva.
Pero en teoría, de acuerdo a la ley de servicio en el trabajo, la responsabilidad debería ser objetiva. La ley lo dice así, en la ley de servicio en el trabajo, pero hay ciertas cosas que todavía se discute y exigen que debería haber responsabilidad subjetiva. Por supuesto, los empleadores quieren que sea responsabilidad subjetiva, ¿no? Esa es su posición de ellos. Repaso. Luego, también en la jurisprudencia se establece el deber de prevención, ¿no? La Corte, y ahí le señalo las casaciones, las apelaciones, donde la Corte ha enfatizado que el incumplimiento del deber de prevención por parte del empleador genera la obligación de indemnizar a la víctima, ¿no? Ahí le señalo la casación 4258, donde señala textualmente: probada la existencia del daño sufrido por el trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo, debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención, ¿no? Igual, esta es una causa objetiva, una indemnización objetiva. Es decir, probado el accidente, probado que ese accidente me ha generado daño, yo presumo que esto es por parte un incumplimiento del deber de prevención y por lo tanto es responsable, ¿no? Deber de prevención. Luego también han desarrollado lo que se llama teoría de riesgo, que es también un concepto un poco bastante jurídico, donde señala que el empleador, esto, ¿no? ¿Quién establece las condiciones de trabajo? ¿El trabajador o el empleador? El empleador, doctorita. El empleador. El Entonces, empleador. muy bien. Entonces, como el empleador es el que establece las condiciones de trabajo, el empleador es el que genera el riesgo. Habrá algún menos riesgo en los buenos empleadores y más riesgo en los malos empleadores. Por lo tanto, ¿no? Es lo que dice la Corte Suprema: el empleador es el que asume los riesgos inherentes de la actividad económica, porque él es el que genera el riesgo. Por lo tanto, si un accidente ocurre durante la ejecución de una actividad riesgosa, el empleador es responsable de indemnizar, ¿no? Eso se le llama en teoría, nosotros los abogados que nos gusta teorizar, se llama teoría de riesgo. Hay otra teoría que es la teoría leyendo, que no he encontrado jurisprudencia, pero si los encuentro se los voy a enviar. Ahora bien, el otro tema muy importante es la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Porque una cosa es que yo presente mi demanda y otra cosa es quién tiene que probar el daño. El que ha cumplido diligentemente, ¿el trabajador o el empleador? Bueno, algunos dicen, bueno, la teoría de la prueba dinámica, etcétera, pero en esta apelación 3562-2022 señala que en un contexto de responsabilidad objetiva, que hemos dicho que es la ley de servicio en el trabajo, se ha establecido que la carga de la prueba recae sobre el empleador. Es decir, que es el empleador el que tiene que probar que actuó diligentemente, que estableció su sistema de gestión, que además este sistema de gestión era eficiente, que además probar que el trabajador pues fue demasiado negligente, que ya era imposible poderlo proteger, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, que le dicen no pasar, pone en rojo, sale pasar por esta zona donde está el ducto de ventilación, y yo, no, no va a pasar nada, pues dice no pasar, peligro, caída, todas las señales, ya lo habían sancionado, ya le habían dicho, ya le habían dado capacitación, todas las medidas de prevención, y aún así el trabajador fue a esa zona donde no debió pasar y se accidenta. Entonces ya ahí ya, pero ¿quién tiene que probar que hizo todas esas cosas buenas que tenía que hacer? ¿Quién tiene El que probar que empleador. el El empleador? empleador. Ajá. Ahí hay una carga, la carga es del empleador, ¿no? Es lo que dice en la apelación 3560. He cumplido, me he pasado 3 minutos, disculpen ustedes, pero con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias.